La Luftwaffe fue la rama de las Fuerzas Armadas con la que Alemania logró hacerse con el control de gran parte de Europa. Gracias a las innovaciones tecnológicas y a los enormes recursos que Alemania invirtió en esta, la Fuerza Aérea Alemana, mejor conocida como la Luftwaffe, pudo doblegar en tiempo récord a los enemigos de Alemania en las batallas por Polonia y Francia. Debido a estas victorias, los pilotos alemanes fueron vistos por la sociedad como la nueva élite de Alemania, puesto que antiguamente pertenecía a los oficiales de caballería. Este sentimiento era compartido por los pilotos, quienes veían a los combates aéreos de modo romantizado como enfrentamientos entre caballeros, ignorando la cruel realidad del destino de aquellos pilotos que caían a tierra junto con sus aviones. Debido a la naturaleza inherentemente distinta a la del combate terrestre, la Luftwaffe poseía sus propias medallas, y si bien algunas eran versiones modificadas de aquellas usadas por el ejército, la gran mayoría eran únicas para los miembros de esta rama. El artífice detrás de muchas de estas medallas era el rey del lujo, el Reichsmarschall Hermann Göring, cuya fascinación por las medallas y condecoraciones era prácticamente insaciable. A pesar de esto, la mayoría de las medallas tenían requerimientos claros para obtenerse, los cuales veremos a continuación. Sin más que agregar, estas son las condecoraciones de la Luftwaffe. El primer tipo de condecoración que veremos son las de los aviadores, las cuales se obtenían estando al mando de una aeronave o realizando labores específicas en una. La insignia de tripulante se utilizó en los inicios del programa aéreo alemán para recompensar a los pilotos y a otros miembros de la Asociación Alemana de Deportes Aéreos. Esta asociación sirvió como tapadera para la prohibida Fuerza Aérea Alemana hasta el 1 de abril de 1935, cuando la Luftwaffe fue instituida oficialmente, a pesar de las prohibiciones del Tratado de Versalles. La insignia de tripulante se convirtió en una condecoración oficial de la Luftwaffe, pero más tarde ese mismo año fue reemplazada por una versión más nueva y retirada de circulación. Debido a su corta vida semiclandestina, esta es una de las insignias más raras de la Luftwaffe. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán llegó a otorgar la insignia para pilotos, la cual podía verse por lo general en los altos mandos de la Luftwaffe, muchos de los cuales eran veteranos de dicha guerra. Ya durante el Tercer Reich, la insignia fue rediseñada, añadiendo el águila de la Luftwaffe y la esvástica. Era otorgada después de completar un entrenamiento de vuelo y recibir la licencia y la citación correspondiente. Existió una versión de esta insignia, la cual se diferenciaba por tener la corona de laurel completamente redonda, aunque esta fue solo una variante de fabricación. Para facilitar su uso en los confines de una aeronave, esta medalla tuvo una versión bordada. La de tropa estaba hecha de lana y la de oficiales en canutillo. De modo accesorio, la tradición dictaba que los pilotos alemanes podían llevar insignias de calificación aérea de naciones aliadas junto con las de la Luftwaffe. Esta práctica era especialmente común entre los pilotos alemanes que prestaban servicio en los Balcanes, el norte de África e Italia. Dos ejemplos de insignias de pilotos aliados del eje eran las italianas y las búlgaras. La insignia de operador de radio y artillero aéreo estaba destinada en un principio al personal calificado en radios y el armamento auxiliar de aeronaves. Para ganarse, se debía de aprobar el curso de formación y participar en al menos 5 vuelos operativos. La insignia podía otorgarse antes si se resultaba herido durante uno de los vuelos. En 1942 los artilleros dejarían de poder recibir esta medalla, teniendo la posibilidad de obtener una que veremos más adelante. Esta fue otra condecoración con una versión bordada para tropa y otra para oficiales. Todos los miembros de la Luftwaffe podían obtener premios al largo servicio. Estos eran idénticos a los del ejército de tierra, el Heer, con la diferencia de que la cinta de la medalla mostraba el águila de la Luftwaffe. Esta era entregada en base a 4, 12, 18,
y 25 años de servicio, con una clase especial para 40 años de servicio. Aunque el Tercer Reich solo existió por 12 años, el premio por largo servicio será retroactivo a lo largo de la carrera del recipiente, abarcando el servicio en el Reichswehr, el ejército de la República de Weimar, así como el servicio durante y antes de la Primera Guerra Mundial. Aún con este sistema, la medalla por 40 años de servicio era excepcionalmente rara. La insignia conmemorativa de aviadores era otorgada al personal dado de baja honorablemente de sus funciones de vuelo, ya sea tras haber servido como piloto por 4 años durante la Primera Guerra Mundial o haber sido dado de baja honorablemente tras 15 años de servicio aéreo. También se podía optar a la insignia si se quedaba discapacitado debido a un accidente aéreo. Si se fallecía durante sus tareas de vuelo, la insignia se entregaba al familiar más cercano. Podía ser entregada a pilotos, observadores, artilleros aéreos y paracaidistas. Se le conocía como la insignia de tripulación retirada. Debido a que dejó de entregarse antes de la Segunda Guerra Mundial, esta era otra condecoración muy rara. La insignia de observador era entregada a miembros de la Luftwaffe que completaran 2 meses de servicio de calificación y 5 vuelos operativos como observador, navegante o bombardero. También podía otorgarse si el candidato resultaba herido mientras actuaba como observador durante un vuelo de calificación. Esta condecoración también tuvo una versión bordada para tropa y para oficiales. La insignia combinada de piloto y observador, como su nombre lo indica, era entregada a aquellos que ya habían obtenido la insignia de piloto y la de observador, para así no tener que llevar ambas a la vez. Esta medalla fue otra de las que tuvo una versión bordada. El Reichsmarschall Göring ordenó crear una versión muy especial de esta insignia en 1935, incluso antes de que la versión estándar fuera fabricada. La insignia combinada de piloto y observador en oro con diamantes. Esta no era una calificación propiamente dicha, sino un premio personal entregado a aquellos que habían prestado servicios especiales por la Luftwaffe. Una medalla más política que de combate, Göring hizo que se le clasificara como una condecoración oficial del Estado en 1939. Si el recipiente fallecía, la insignia debía ser devuelta. Esta condecoración fue, naturalmente, entregada a altos mandos de la Luftwaffe como Hugo Sperle, Wolfram Freier von Richthofen y Albert Kesselring. No hace falta mencionar que Göring se entregó una a sí mismo. También hubo otro grupo que recibió esta medalla, líderes extranjeros y miembros importantes del Tercer Reich, así no tuvieran calificaciones de piloto. Algunos de los líderes extranjeros que recibieron esta medalla fueron Benito Mussolini de Italia, Carl Gustav Mannerheim de Finlandia, Ion Antonescu de Rumania y Francisco Franco de España. Se creía que era un modo de Göring de ganar el favor de mandatarios extranjeros, fuera del control de Hitler y del ministro de Asuntos Exteriores Joachim von Ribbentrop. En cuanto a otros líderes del Tercer Reich, algunos famosos que recibieron esta medalla fueron Karl Dönitz, jefe de la Kriegsmarine, el conocido mariscal Erwin Rommel y el Reichsführer SS Heinrich Himmler. Hubo una versión adicional de esta condecoración con aspecto de broche, entregado solo a mujeres, siendo estas Hannah Reich y Melita Schenk von Stauffenberg, ambas pilotos de pruebas. A pesar de no ser una medalla, la Copa de Honor de la Luftwaffe se contabilizaba como una condecoración. Estaba destinada exclusivamente al personal de vuelo y se otorgaba por logros sobresalientes en el combate aéreo. Era entregada a aquellos que ya habían recibido la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, pero que no cumplían los méritos para la Cruz Alemana en oro ni la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro.
La insignia de piloto de planeador era otorgada a pilotos militares tras completar su entrenamiento en planeadores. Esta fue una insignia poco común, debido a que Alemania disminuyó el uso de planeadores con el avance del conflicto. Hubo dos variaciones de esta medalla, la más común con un águila pequeña y una variación creada por un fabricante indeterminado, el cual usaba un águila más grande. Esta medalla tuvo un modelo bordado, aunque solo parece haber existido en versión de tropa. La insignia de artillero aéreo e ingeniero de vuelo era otorgada a aquellos individuos que hubieran completado 2 meses de entrenamiento de estas disciplinas o participado en 5 vuelos operativos. También podía ser entregada a los meteorólogos de la tripulación de una aeronave. La insignia podía otorgarse antes si el destinatario resultaba herido durante un vuelo operativo. Para los artilleros, esta medalla reemplazó a la versión anterior que también recompensaba a los operadores de radio. De hecho, a veces esta medalla se fabricaba eliminando los rayos de las garras del águila de dicha medalla con una lima. A inicios de 1944 se instituyó una versión para personal no cualificado, con la única diferencia siendo que los colores del águila y de la hoja de laurel estaban invertidos. Esta se otorgaba al personal que, actuando como artillero aéreo, hubiera participado en un mínimo de 10 vuelos de combate. El número requerido podía reducirse si el destinatario resultaba herido durante uno de los vuelos. Esta reducción de los requisitos era un intento evidentemente desesperado de tripular las aeronaves, ya que la mayoría de los artilleros cualificados habían sucumbido a los infortunios de la guerra. A pesar de que estas dos insignias existieron en versión bordada, no se conocen ejemplares con el estilo para oficiales. La Fuerza Aérea introdujo tardíamente su propia versión del broche de la lista de honor a mediados de 1944, pues ya existía la versión del Ejército y de la Marina. Este broche se llevaba en el segundo botón del uniforme. El requerimiento era realizar un acto destacado en combate, pero que no mereciera la Cruz de Caballero o la Cruz Alemana. Esta condecoración sustituyó a la Copa de Honor, por lo que se ordenó que a todos los que la poseyeran se les entregara automáticamente este broche. La insignia de combate marítimo fue la última insignia de combate de la Luftwaffe. Dado que los alemanes carecían de portaaviones ni de una rama aérea de la marina, todo el personal que desempeñaba funciones relacionadas con el aire estaban bajo el control de Goering y de la Luftwaffe. Se entregaría a las tripulaciones de los buques de suministro de la Luftwaffe, lanchas de rescate aeronaval y otras embarcaciones especiales de superficie. Aunque la insignia fue autorizada oficialmente, así como ilustrada y descrita en el reglamento de la Luftwaffe, no existe evidencia de que se haya producido, con la excepción de 1 o 2 prototipos. Existen supuestos documentos de concesión, pero no hay evidencia de que la insignia se otorgara junto a estos. Los broches de vuelo operativo eran un tipo de condecoración introducida progresivamente desde enero de 1941 y eran entregados a pilotos de distintos tipos de aeronaves. Estos se llevaban encima del bolsillo izquierdo del pecho, y si el destinatario llevaba un pasador de medallas, el broche debía ir arriba de este. Estas insignias consistían en un elemento central, rodeado por una corona de hojas de laurel entre 2 alas de hojas de roble. En la mayoría de los diseños, la omnipresente esvástica se encuentra en la base de la corona. Esta medalla se entregaba en distintas clases de acuerdo al número de vuelos: bronce por 20 vuelos, plata por 60 y oro por 100. Cabe destacar que un vuelo se consideraba operativo si se atacaba al enemigo o se penetraba en el espacio aéreo enemigo a una distancia determinada. Si se superaba el número de horas de vuelo en una cantidad determinada, un solo viaje también podía contabilizarse como más de un vuelo para obtener un broche. El 30 de enero de 1941 se instauraron 3 broches de vuelo. El primero de estos, el de caza de corto alcance de día.
Este broche tuvo un grado especial, en oro con diamantes, entregado una única vez al coronel Bernel Molders, el cual obtuvo 115 victorias aéreas. Molders falleció en un accidente aéreo el 22 de noviembre de 1941. Los otros broches instituidos en esta fecha fueron el de vuelo operativo de bombardero y el de vuelo de reconocimiento. Esta última, junto a la insignia de observador, eran posibles de obtener por miembros de la Kriegsmarine que fungieron como observadores de la tripulación de una aeronave. A finales del mismo año, fue instaurado el broche de vuelo operativo de transporte y de planeador, cuya diferencia en el diseño era que la esvástica la llevaba el águila, a diferencia de todos los demás broches donde ésta aparecía en la base de la corona de laurel. En mayo de 1942 se instituyó el broche de caza de largo alcance de día. Dado que los vuelos operativos comenzaron a superar rápidamente los 100 que representaba una condecoración de oro, se hizo necesario reconocer estos logros mejorando la insignia. En junio de 1942 fue aprobado el colgante de la estrella. Para obtenerlo se debía alcanzar un número específico de vuelos operativos. Estos dependían del tipo de broche que el destinatario poseyera. Por ejemplo, obtener el colgante de la estrella en el broche de cazas y transportes requería de 500 vuelos operativos. 2 meses después, en agosto, se instituyeron las versiones de noche de los broches de caza de largo y de corto alcance. La única diferencia que estos tenían respecto a la versión de día era que la corona de laurel estaba pintada de negro. En abril de 1944, a medida que la guerra se intensificaba y las misiones de la Luftwaffe aumentaban, se introdujo una nueva serie modificada de colgantes para sustituir al de la estrella. Estos tenían la forma de una placa y con el número de vuelos operativos en negro. A partir de 200, el colgante mostraba el número de vuelos en incrementos de 100. El mismo mes fue instaurado el último de los broches de vuelo, el de apoyo aire-tierra. Además de los 3 grados típicos, hubo un grado especial, en oro con diamantes y un colgante por 2000 vuelos, entregado a Hans Ulrich Rudel, el piloto alemán más condecorado de la guerra. Ahora veremos las condecoraciones que podían obtenerse por el personal de tierra de la Luftwaffe y que en consecuencia no requerían estar al mando ni formar parte de la tripulación de una aeronave. La primera de este tipo de condecoraciones fue la insignia de salto, otorgada por completar el número requerido de 6 saltos en el entrenamiento de paracaidistas. Esta medalla era tenida en muy alta estima por los Fallschirmjäger, los paracaidistas alemanes. También existieron versiones bordadas para tropa y para oficiales, con su material correspondiente. Durante el poco tiempo que existieron, las unidades de paracaidistas del ejército tuvieron su propia insignia, pero esta no pertenecía a las de la Fuerza Aérea. Los cordones de tirador eran obtenidos tras superar pruebas de precisión utilizando armas de fuego pequeñas. Iban colgados de la hombrera derecha y se sujetaban al segundo botón del cierre frontal del uniforme. La entrega de este distintivo fue suspendida el 14 de febrero de 1941, con la idea de restablecerlos una vez ganada la guerra. Esta condecoración se entregaba en 12 grados distintos, y para obtener los grados superiores se requería volver a participar en las pruebas. Se tenían en cuenta las calificaciones de insignias de tiro del Reichswehr obtenidas anteriormente y después de las anexiones de 1938 y 1939 las del ejército austriaco y del checo. La insignia de combate antiaéreo recompensaba la actuación en este tipo de combate, al igual que el terrestre, aunque para este último se creó una medalla distinta más adelante. Todo el personal de artillería de defensa aérea, incluidas las unidades de control de radares y las unidades de reflectores, podían obtener la insignia. La atribución se basaba en la suma de puntos, siendo necesarios 16. Estos se obtenían por ser
ser los primeros de una batería antiaérea en detectar una aeronave enemiga, participar en su derribo, ya sea usando el armamento directo, armas de fuego pequeñas o cegando al piloto con reflectores. También derribar a un avión enemigo sin ayuda de otras baterías. Esta última acción era la que más puntos otorgaba. La insignia también podía otorgarse por acciones meritorias individuales o por liderazgo destacado. El comandante de batería podía recibir la insignia si la mitad de sus equipos de fuego ya estaban condecorados. Las condiciones de atribución cambiaron durante la guerra. De hecho, la insignia se otorgaba por 3 aviones derribados o por 5 acciones de combate, incluso si no se derribaban aviones. Pocos meses después, el ejército tuvo su propia versión de esta medalla. También existió una versión del Estado Libre de Danzig. Esta parece haber sido extremadamente rara. La insignia de combate en tierra fue instituida para reconocer al personal de la Luftwaffe que participó en acciones militares terrestres. Quienes habían recibido previamente la insignia de asalto general, la insignia de asalto de infantería o la insignia de asalto de blindados debían intercambiarla por esta. El premio se otorgó a las divisiones de campaña de la Luftwaffe, ya que éstas participaron en combate junto a sus camaradas de las Fuerzas Armadas terrestres. A pesar de su desempeño irregular, cabe destacar que las divisiones de la Luftwaffe, cuando eran utilizadas correctamente, dieron un buen resultado en combate. A finales de 1944, Goering creó nuevas condecoraciones para sus hombres, una de las cuales fue el broche de combate cuerpo a cuerpo de la Luftwaffe, el cual ya existía en una versión que podía ser obtenida por los miembros de cualquier rama. El motivo era debido a la creciente frecuencia con las que las tropas de la Luftwaffe, especialmente los paracaidistas, se veían envueltos en asaltos terrestres. Los requerimientos eran los mismos que para la versión estándar, siendo en base a los días de combate a corta distancia vistos. Este número disminuía si el destinatario había sido herido. Debido a que la condecoración se instituyó en una etapa tan tardía de la guerra, el servicio retroactivo se reconoció de la siguiente manera: 8 meses de servicio equivalían a 5 días de combate, 12 meses de servicio equivalían a 10 días de combate y 15 meses de servicio equivalían a 15 días de combate. El personal de la Luftwaffe que recibió la clase de oro tenía derecho a un permiso de 21 días, un lujo poco común en el 5º año de la guerra. A pesar de haber aparecido en el boletín oficial de la Luftwaffe, no hay evidencias de que éstas se hayan fabricado. Otra condecoración aprobada el mismo día fue la versión de la Luftwaffe de la insignia de asalto Panzer. Esta tenía el objetivo de honrar a las tropas acorazadas de las divisiones de tierra. Hasta entonces, el personal cualificado de la Luftwaffe recibía la correspondiente insignia del ejército. La orden establecía 2 formas básicas de la insignia. El primer estilo consistía en una corona de hojas de roble plateadas, además de un águila de la Luftwaffe en vuelo con un tanque negro en el centro. Esta insignia se otorgaba a comandantes de tanques, artilleros, conductores, operadores de radio, equipos de reparación y su personal médico. El segundo estilo era idéntico al primero, salvo que la corona de las hojas de roble era ahora negra. Los granaderos Panzer, las unidades blindadas de reconocimiento y el personal médico asignado a ellas eran elegibles para esta versión. Tan solo una semana después se creó la clase enumerada de esta insignia, para reconocer 25, 50, 75 o 100 acciones de combate. Estas insignias eran más grandes que la original y presentaban un pequeño recuadro con el número de acciones correspondiente en la base de la corona. No existen pruebas que indiquen que ninguna de las versiones de la insignia de asalto Panzer de la Luftwaffe haya sido entregada.
La Luftwaffe, habiendo nacido como un proyecto secreto, creció para convertirse en una de las armas más poderosas de Alemania. Sus pilotos se veían a sí mismos como figuras legendarias. En consecuencia, valoraban y apreciaban enormemente las condecoraciones relacionadas a su campo. Tan grande era el prestigio de estas medallas que en algunas ocasiones, personal de otras ramas con los contactos suficientes trataban de ser transferidos a la Luftwaffe, con la meta de hacerse un nombre entre las filas de pilotos alemanes. Un ejemplo de este tipo de acciones serían el del SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, el cual tras un breve paso por la Luftwaffe recibió un pasador de vuelo, además de la insignia de piloto, condecoraciones las cuales llevó orgullosamente en su uniforme, sabiendo que intimidarían a los burócratas de las SS y de la Gestapo con los que él regularmente lidiaba. El final de la supremacía aérea alemana significó que los hombres de la Luftwaffe no solo debían combatir al enemigo en los cielos de Europa, sino en tierra también, empujando a paracaidistas, artilleros y mecánicos a hacer frente a las casi ilimitadas reservas de los aliados occidentales y de la Unión Soviética. Aún así, a pesar del entrenamiento precario y las terribles pérdidas, estos hombres lucharon con valor hasta el final de la guerra, marchando orgullosos al cautiverio enemigo aún llevando puestas sus medallas, siempre mostrando el águila de la Luftwaffe en vuelo.